Señales que confirmarán siglo I tu ex es un psicópata. Artículos, opinión, espiritualidad, conciencia, Miscelánea 24 de agosto de 2015. Claves para detectar a un psicópata antes o después de que te enamore. Cada vez que se menciona el tema de los psicópatas, al menos el 80% inmediatamente lo relacionan con la persona que se dedica a matar por instinto o por placer, los famosos serial killers que tanto vemos en las películas o en las series policíacas, o también se lo relaciona a los criminales y grandes mafiosos que se encuentran actualmente en las cárceles. La realidad dista mucho de esta creencia popular. Los psicólogos y los psiquiatras estiman que el 1% de la población nace con algún tipo de psicopatía. Repito, nace con la psicopatía desde lo más profundo de su ser. O sea, es muy probable que en tu círculo social ya haya un psicópata aprovechándose de alguien o de varias personas al mismo tiempo, y esa es su naturaleza. Nada lo puede cambiar. ¿Y por qué he decidido abordar este tema? Porque analizando muchos de los rasgos que tienen los psicópatas me he dado con la pasmosa coincidencia de que cierto porcentaje de mis lectores ha tenido una relación con una persona así. Y lo peor de todo es que muchos de estos lectores no saben que su ex es un psicópata. Tanta es la desinformación del tema que pueden llegar a tener la esperanza de que ese ex vuelva arrepentido y desear retomar la relación creyendo que es una persona común y corriente, cuando en realidad, jamás se le cruzaría eso por la mente a un psicópata. A continuación te revelaré las 6 señales más comunes que te indican que has estado con un psicópata. De hecho, me gustara que también lo tomaras como un artículo preventivo, para que nunca más te vuelvas a enamorar de alguien así o seas mucho más precavido, al momento de ilusionarte con alguien que parezca ser el hombre o la mujer perfecta. Sé que te da miedo descubrir la verdad, pero créeme que es mejor verlo desde este nuevo punto de vista. Es por tu bien, al final del artículo me lo agradecerás. 1. El psicópata es un actor de la vida, desempeña a la perfección el papel que se propone. Eso quiere decir que es muy buen, mentiroso, se adapta fácilmente a cualquier situación, es camaleónico, si te das tiempo para conocer bien su entorno familiar o su escasa vida social, aunque en realidad se resumiría a su vida laboral, te darás con la sorpresa de que esta persona actúa diferente, o al menos contigo fingirá otra actitud de la cual sus compañeros o amigos desconocerán. Además, el problema se da cuando la chica o el joven está tan enamorado que no le interesa conocer este detalle de su vida personal. Por tanto, si realmente quieres detectar a un psicópata a tiempo, debes ser paciente e ir lentamente mientras lo conoces. Un psicópata ve en ti los puntos débiles e inmediatamente adopta la personalidad que te enamorará hasta hacerte creer que es el hombre perfecto o la mujer de tu vida. Si todo brilla demasiado en esa persona, empieza a desacelerar un poco y abre más los ojos. A propósito de este punto, este divertido pero interesante comercial reflejará perfectamente la recomendación de esta señal. 2. El psicópata no ama, pero seguirá contigo si le sigues siendo útil. Si un psicópata no llega a amar, ¿cómo es posible que llegue a casarse con alguien y esté así durante mucho tiempo? La razón es sencilla, él o ella verá siempre lo que socialmente es más conveniente. Puesto que ellos están en busca de tener cada vez más poder y control, por eso es muy común que los encuentres en ambientes corporativos o políticos, verán en una relación la manera de resaltar la imagen social que ellos desean proyectar hacia los demás. Incluso puede que quiera casarse pronto con su pareja no por un exceso de hormonas que le animan a tomar esa decisión, sino porque le urge estar casado por algo en específico. De hecho, los psicópatas tienen un historial amoroso desastrosos, si tienen más de 40 años ya han tenido varios matrimonios fugaces y muchas relaciones fallidas. Si el o la psicópata ve que tú ya no tienes la misma utilidad o la misma función que tenías cuando recién te conocía, no dudará e inmediatamente te reemplazará por alguien que sí lo haga. O sea, todas aquellas veces que tu ex te decía que en cuanto se le diera la gana te dejaría por otra persona, sin sentir tristeza de haber terminado contigo, lo decía en serio porque así de fácil puede desprenderse de su objeto personal favorito, tú. 3. El psicópata tiene ciertos patrones de seducción, escoge a la víctima adecuada. Hace poco me encontré con una lectora que había deducido, por su propia cuenta, que su ex era un psicópata. Ella lo suavizaba con el término sociópata que, en realidad, quiere decir lo mismo. A veces hay ciertas conductas de otras personas que nos parecen sumamente detestables que pensamos que no serían netamente humanas hasta que comprobamos que, efectivamente, esas conductas vienen vinculadas a la psicopatía. 4.
el psicópata tendrá una sutil manera de hacerte sentir siempre culpable e invertir el papel de víctima. Como es muy bueno manipulando debido a la carencia de emociones y de empatía, podrá invertir los papeles y hacerse ver como la víctima cuando en realidad tú eres quien está pasando la peor situación. No te preocupes en entender su psicología, su comportamiento o sus decisiones. No lo podrás hacer. Tampoco pierdas el tiempo intentándolo. Siempre te confundirá y seguramente ya te lleva a la delantera en cuestión de estrategia para ganarte cualquier discusión o cualquier cosa que pienses hacer para ganarle la batalla. 5. El psicópata nunca tiene remordimientos. Este es el más importante de todos por la gente que me sigue en mi blog y mis redes sociales. Si tu ex es un psicópata, jamás sentirá remordimiento por lo que te hizo o porque te terminó. Y digo que es importante tenerlo en cuenta porque muchas personas permanecen con la esperanza de que algún día vuelva arrepentido, de que diga que hizo mal al dejarles o de que quiere retomar la relación. Una persona sana puede que primero, antes de terminarte, haya vivido su proceso de duelo mientras estaba contigo. Durante muchos meses lo habrá dudado hasta que ya no pudo más. Sin embargo, un psicópata te puede terminar de un momento a otro sin llevar a cabo ningún duelo amoroso e iniciar una relación inmediatamente después de ti como si jamás estuviera enamorado, de ti, por lo mismo que tampoco lo estuvo. Un ex psicópata ni siquiera te extrañará. Y si no te lo dice no será por orgullo, sino porque simplemente ya desapareciste de su radar. Sé que duele saber que todo este tiempo estuviste con una persona que desempeñaba perfectamente el papel del hombre o de la mujer de tus sueños, pero es momento de que veas la realidad tal como es. Has cometido un error al entablar una relación con alguien así, pero esto ya es cosa del pasado, o ya estás con la información adecuada para no caer en ello. Por tanto, es momento de tomar todo esto como una experiencia que te servirá para ser más cauto en la próxima relación. Y si por alguna razón el o la psicópata te dice todo esto es porque sabe que puede sacar provecho de ti, así que ya sabes perfectamente a qué viene. Una de esas maneras de hacerte caer es causándote pena, haciéndote creer de que su vida sin ti ha estado peor que nunca. Interpreta todo esto como una estrategia calculada y si realmente tienes pena, haz lo posible para cortar todo tipo de comunicación porque su lengua de serpiente es muy astuta. Protegerse de los psicópatas. Programa 436 de Redes en TVE2 el 12 de junio 2012. Por Eduardo Punset. Sinopsis. Tenemos todos algún elemento de psicopatía. Es difícil saber lo que caracteriza a un psicópata. Son depredadores sociales. Saben lo que hacen, entienden la diferencia entre el bien y el mal, pero son incapaces de sentir empatía. Les falta la capacidad de entender que lo que hacen tiene consecuencias emocionalmente devastadoras sobre los demás. No sienten ningún tipo de remordimiento, su conciencia no les dice que han actuado mal. Los psicópatas suelen ser, normalmente, mentirosos, violentos y encantadores. Se acogen a las reglas de la sociedad. ¿Cómo podemos identificarlos? Podríamos saber si nuestro amigo, nuestro jefe o nuestra pareja es psicópata. Hasta que no comprendamos que tienen una manera distinta de ver el mundo humano, estaremos condenados a ser sus víctimas. La psicopatía se presenta bajo más caras que la del asesino despiadado. Los psicópatas tienen formas más sutiles de hacer daño que la agresión física y de hecho los peores de ellos llevan trajes impecables, conducen coches de lujo y ocupan algunos de los puestos más importantes en política y empresa. Tu jefe podría ser uno de ellos. Robert Are, psicólogo de la University of British Columbia, Canadá, vuelve a redes para hablarnos de peligros que muchas veces preferimos no ver. Contaremos también con las opiniones de Vicente Garrido, uno de los mayores expertos en psicopatía de nuestro país. Sus investigaciones en la Universidad de Valencia van mucho más allá de los libros y se puede decir que ha mirado a más de un psicópata a los ojos. Esta semana nos hablará de qué hay en esas mentes. Empatía cero. Edward Punset. 15 de abril 2012. Tuve la suerte de entrevistar hace unos años en Gran Bretaña a Simon Baron-Cohen, un psiquiatra y neurocientífico que está dedicando la segunda parte de su vida al análisis de la crueldad humana. Tal vez porque el comienzo de todo para él empezó cuando tenía 7 años y su padre le explicó cómo los nazis habían convertido a judíos en portalámparas. La perversión de tratar a los humanos como objetos no fue solo de los nazis, y es muy bueno que todo un equipo de científicos se dedique a descubrir los pormenores de este comportamiento que deriva en tratarlos con crueldad, entendida no desde el punto de vista del mal, sino de la falta de empatía. ¿Cuáles son las razones que incitan esta ausencia de empatía que alimenta sin duda la crueldad de unos contra otros?
Un psicópata, es decir, alguien con empatía 0 o menos que 0. Se calcula que existe un 1% de psicópatas, que es mucho y, sobre todo, el porcentaje es constante, lo que no quiere decir que no aumente el número de psicópatas en términos absolutos. Pueden identificarse los psicópatas aunque vayan trajeados y con corbata. Pues sí, hace años que pudieron definirse científicamente sus rasgos. Los psicópatas intentan aparentar lo que no son, por eso es habitual que su apariencia sea normal y hasta afable. Nunca dan muestras de ansiedad o sentimiento de culpa. Obviamente, no son personas de las que te puedas fiar. No es nada extraño que den muestras continuas de egocentrismo. Son incapaces de generar una relación duradera de amistad, y no intente castigarlos con ánimo de enseñarles por qué no entienden nada de lo que atañe a la justicia. No sirven como ejemplo del buen funcionamiento de sus emociones, entre otras cosas, porque se caracterizan por su ausencia total de empatía. Son incapaces de prever el impacto de su conducta sobre los demás, no se enteran. Por último, son incapaces de planificar de cara al futuro. Sabemos, pues, cómo son los psicópatas y hasta intuimos cómo les gusta ir disfrazados. Es muy importante para poder identificarlos y evitar que causen daños innecesarios. Pero es más importante todavía darse cuenta de que, para ellos, el mundo no se divide entre ellos y los demás, sino simplemente en lo que les afecta exclusivamente a ellos de una manera u otra. Hasta ahora la ciencia nos demuestra que no es fácil convertir a los psicópatas en personas normales, por el hecho sencillo de que no están debidamente conectados con el resto, de que no son sociales, de que de sus actos no depende el que los demás vivan más tranquilos, sino peor. Algo sí tenemos que agradecerles a los psicópatas y es habernos enseñado que sirve de muy poco intentar evitar el mal por el mal, lo importante es inundar el mundo de empatía, que es justamente lo que ellos no tienen. Curiosamente, descubrí que el psicópata conoce muy bien los límites que no puede traspasar, los límites de la ley. Maltrato femenino a los hombres. Pilar Rahola. Diario El País. Madrid. 13 de enero de 2007. Soy una luchadora de los derechos de la mujer. Como tantas. Como miles. Precisamente por eso, me indigna y me duele que, en nombre de esa lucha, hoy existan hombres que sufren severamente. Asegura que todo empezó por un melón. Estaban casados, luchaban por tener un hijo que no llegaba, vivían sus peleas, demasiada suegra en su cocina, y disfrutaban de sus encuentros. Lo conocí en Els Matins, de Televisión -3, y a todos, desde Elena García Melero, hasta Siana Siccardi, pasando por el propio Josep Cuní, se nos quedó cara de cuadro. Sin ninguna duda, el hombre que nos relataba su odisea, que empezó con una pequeña discusión por un melón, y acabó con grilletes en comisaría, un juicio por maltrato y una absolución, era un hombre desconcertado y hasta derrotado. Ya no era un presunto maltratador, pero lo había sido durante más de un año, y el peso de esa culpa le había cambiado la vida, quizá para siempre. Lo que más me sorprendió es que, a pesar de su odisea y de su inequívoca perplejidad, aún parecía enamorado de la mujer que no había vuelto a ver, desde que un melón, una suegra y una grave acusación se interpusieron en sus vidas. Con la absolución en el bolsillo, y la tranquilidad recuperada en el ánimo, nuestro invitado intentaba encontrar sentido a todo lo que le había ocurrido. Por supuesto, si la anécdota no fuera el indicio de la categoría, no encontraría otra excusa que el pintoresquismo para relatar la historia. Pero, más allá de las muchas bromas que podemos hacer con la noticia, lo cierto es que son demasiadas, y muy serias, las voces que denuncian el abuso contra los hombres, que la nueva ley contra el maltrato puede representar. De entre todas, la juez decana de Barcelona, María Sanauja, ha sido la más combativa. El tema no es menor, y desde el rotundo compromiso con los derechos de la mujer, desde la convicción que es necesaria una ley integral contra la violencia de género, y desde la concienciación con una problemática que cada año mata a decenas de mujeres, desde todo ello, o precisamente por todo ello, los sectores más activos tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Es una ley completamente justa? Si lo es, se aplica con inteligencia, ha servido para frenar el maltrato a la mujer, hay mujeres que usan ese drama social para actuar malvadamente contra sus maridos. Y la pregunta del millón, ¿la ley ha abierto la puerta al maltrato contra los hombres? Es decir, en la lucha por aplicar la justicia, hemos inventado otra forma de injusticia. Si ser preciso es necesario en todo cuadro argumental,
Serlo en este caso me parece una exigencia moral. No hablamos de una cuestión menor. La lacra social del maltrato a la mujer, derivada del paradigma cultural del dominio de la mujer, en la estructura patriarcal, ha dejado un lastre de dolor, humillación y violencia que ha arrastrado a centenares de mujeres al pozo negro de la desesperación. No hace aún tanto tiempo, el maltrato podía formar parte de la lógica familiar, era considerada una cuestión íntima, y todas las mujeres golpeadas se habían caído por la escalera. Los abogados que luchaban contra la violencia de género se encontraban con policías, comisarías, leyes y tribunales que no entendían, no podían o no sabían combatirla. No olvidemos que no estábamos ante un delito, sino ante una falta. Ardua y difícil fue la lucha, desde la mítica denuncia de Ana Orantes en televisión, para conseguir leyes contundentes, sensibilidad social y un compromiso colectivo que situara al maltratador en el lugar delictivo que le correspondía. Pero, en el necesario camino hacia la plena garantía de los derechos de la mujer, no habremos perdido algo por el camino. Quizá ecuanimidad, quizá prudencia. Sea como fuere, si es cierto que la ley permite la trampa malvada de castigar a un exmarido con falsas denuncias de maltrato, si lo es que las denunciantes no reciben castigo por la falsedad y si muchos hombres están sufriendo un nuevo tipo de acoso y ven sus derechos lesionados, entonces tenemos un serio problema. La cuestión del maltrato es tan profunda, relevante y comprometida, que no puede ser, de ninguna manera, la puerta de entrada de otra forma de maltrato. Y si la ley no está bien ajustada, habrá que ajustarla, ¿para qué se ajusta la ley? Creo, además, que esta sensibilidad, también a favor de los hombres maltratados, y una falsa denuncia es un serio maltrato, tiene que partir de los sectores más sensibles y comprometidos con la mujer, precisamente porque su sensibilidad es mayor. Nosotras, que sabemos por propia piel histórica lo que significa la discriminación legal, no podemos ser la excusa para discriminarlos a ellos. Es tan simple y tan complejo como esto, si el feminismo crítico, inteligente y comprometido no lidera la lucha contra el abuso de la ley, todos los pata negra machistas, misóginos e irreductibles que quedan por las cavernas del país utilizarán dichos abusos para defender postulados de dominio. Para muestra, el botón del libro El varón castrado, auténtico panegírico misógino, con la excusa de defender a los hombres falsamente acusados. Pero es que, además, la sensibilidad para con la mujer maltratada, necesariamente tiene que venir acompañada de una sensibilidad global, que incluye rechazo a la mentira, repudio al abuso y castigo para aquellos que lastiman a sus ex, lanzándoles tamaña falsedad. Sí. Soy favorable a la ley. Pero soy igualmente favorable al castigo severo contra las denuncias falsas, porque hacen tanto daño a la pedagogía de la igualdad como el propio paradigma de dominio. No pueden quedar impunes. Soy una luchadora de los derechos de la mujer. Como tantas. Como miles. Precisamente por eso, me indigna y me duele que, en nombre de esa lucha, hoy existan hombres que sufren severamente. La ley no se hizo para dirimir peleas de pareja, ni para castigar los amores fallidos, ni como ariete de venganza. La ley castiga un delito serio que mata decenas de mujeres. El resto pertenece al ámbito de la pelea civil, quizá de la miseria cotidiana, de los restos de los amores mal acabados. Usar el maltrato para venganza, abuso o presión económica es otro acto de maltrato. Y contra ese maltrato, tampoco podemos ser insensibles.